Hemos dejado para esta última parte el tema relacionado con el título de la materia, dirección de obras, evaluaciones. La primera parte, dirección de obras, no la hemos tratado hasta ahora, así que lo vamos a hacer a partir de este tema número 9. Para hablar de la dirección de obras, primero es útil hacer algunas definiciones. Si ustedes han leído el texto, bueno, acá hay una definición de proyecto, hay una definición de obra y hay una definición también de lo que es una dirección para tener más claridad en lo que vamos a tratar. Obviamente la dirección es la gestión o la realización de todas las acciones necesarias para cumplir con un objetivo determinado. El objetivo determinado está en lo que se define un proyecto. Un proyecto es todo lo que se necesita realizar para cumplir con un objetivo dado. Entonces, dirigir un proyecto quiere decir cumplir con todo lo necesario para llegar a ese objetivo o a esa meta trazada. La obra puede ser interpretada como un proyecto o como parte de un proyecto. Por lo tanto, eh, podríamos concluir de que una obra es una parte de un proyecto o un proyecto en sí mismo. Por lo tanto, sería quizás más general tratar sobre la dirección de proyectos antes que sobre la dirección de obra. Aparte que vamos a hacer algunas consideraciones más adelante sobre lo que es en realidad la dirección de obra en nuestro medio, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros un proyecto va a ser, es un propósito, es una intención de llevar adelante, ¿no es cierto?, el logro de un objetivo. En nuestro caso, los objetivos suelen ser obras de construcción o ejecución de proyectos o la prestación de servicios. En general, la definición de un proyecto para nosotros va a ser el conjunto de acciones necesarias para llevar adelante la producción de algo, ¿no es cierto? Cuyo resultado, dice, es definido y único. Es un resultado definido y único. Además, que es un conjunto de acciones que se llevan a cabo temporalmente. Se dice que es temporal porque todas las acciones que conducen a la ejecución de un proyecto tienen un inicio, un durante y un final. No son eternas ni son definitivas, ¿sí? Sino que están pensadas de modo que se empiecen, se ejecuten y se terminen. Por eso decimos que son temporales. Y también al decir que tienen un inicio, un durante y un final, estamos hablando de que existe un alcance, es decir, una meta que conseguir, un objetivo definido. Entonces, para lograr ese objetivo se empieza una acción, se la continúa hasta que se la termina, ¿verdad? Cuando se termina, cuando se logra un objetivo. Un conjunto de muchos objetivos pueden formar un objetivo mayor. Para ello tenemos tiempos, tenemos recursos y tenemos ciertos requisitos que cumplir. Es definido, decimos que es definido, porque lo más importante para un proyecto, lo más importante para un plan, es saber exactamente en qué consiste. Es decir, el objeto tiene que estar perfectamente definido. El primer paso de un proceso de planificación es el definir qué es lo que queremos lograr, cuál es el objeto. Con toda claridad y con toda definición, con una definición precisa, tiene que estar claro lo que es el objeto. Por eso decimos que un proyecto es un propósito definido, ¿no? O busca lograr un propósito definido, un objeto definido claramente. También decimos que es único el objeto, porque un proyecto no es una actividad rutinaria, ¿no es cierto? Sino que como perseguimos un fin, como, como perseguimos un fin, todas las acciones que conducen a ese fin son las que nos van a llevar adelante el proyecto. Todas las acciones que no conducen a ese fin vienen a ser ajenas al proceso. Por lo tanto, también decimos de que es una actividad temporal, definida y única, ¿sí? Porque son estas acciones las que nos llevan a conseguir ese fin. Una vez conseguido ese fin, entonces desaparece el proyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se lo cumplió. Entonces se lo puede aplicar tanto en la vida personal como en la vida compartida, como en el tema empresarial, como en el tema institucional, como en el tema local, en el tema comunitario, en el tema
nacional, ¿verdad? Estos conceptos se pueden aplicar finalmente para cualquier fin, en cualquier estructura, los principios siguen siendo los mismos, las definiciones siguen siendo las mismas. Tienen sus variantes según el caso, pero conceptualmente se mantiene todo tal como lo hemos definido. Por otro lado, valdría la pena mencionar que en ingeniería civil existen diversidad de ocupaciones o actividades que un ingeniero puede proponerse realizar. Por ejemplo, está el dedicarse a la importación o a la fabricación de productos o artículos relacionados con la construcción, por ejemplo, billetas, por ejemplo, ladrillos o también la prestación de servicios relacionados con la profesión, como por ejemplo el transporte, la elaboración de agregados y qué sé yo, actividades que tienen afinidad con la profesión. Obviamente que no es obligatorio que estén relacionados con la profesión, pero como estamos hablando de la ingeniería civil, valdría la pena referirnos a ello. Otros objetos que el ingeniero suele tener en la ejecución en la realización de su profesión, en el ejercicio de su profesión, es, por ejemplo, la construcción de obras, ¿no es cierto? Donde una obra cumple con todos los requisitos de lo que estamos mencionando. Es un proyecto, una intención que busca un objetivo específico, que es la obra en sí. Tiene un principio, un durante, un final. Está dentro de ciertas limitaciones que son el plazo, el presupuesto, los recursos disponibles, etcétera. Tiene especificaciones técnicas que son las que definen la calidad que tiene que tener y obviamente tiene un alcance donde está descrito absolutamente todo lo que tenemos que hacer y cuando ponemos el último clavo se terminó el proyecto, se terminó la obra. Entonces es otro de los casos aplicables para la ingeniería civil. Por último están los diversos servicios que puede prestar un ingeniero, el diseño de proyectos, dimensionamiento de estructuras, asesorías en el área técnica, la docencia también puede ser un objeto de trabajo de ingeniero, la supervisión de obras, la fiscalización, etcétera, ¿no es cierto? Entonces las consultorías son diversas actividades que normalmente están, si bien los nombres que hemos usado son genéricos, pero en realidad cada servicio, cada asesoría, cada supervisión tiene un objeto determinado, así que se los puede considerar como proyectos. El desarrollo de un proyecto tiene ciertas etapas, ¿verdad? Tiene ciertas partes. La primera, el primer paso, digamos, para que un proyecto exista es su concepción, es decir, la idea de generar un proyecto. En realidad no nace como un proyecto, sino nace como una idea. Es el primer paso de lo que después se va a conformar como un proyecto. La idea, el deseo, el propósito, la intención de realizar algo, de lograr algo, de ser campeón olímpico, de ser campeón de fútbol, de construir un edificio, de hacer un estudio, de investigar algo, ¿no es cierto? Lo primero que se forma es la idea. Tenemos, sin embargo, muchas ideas, ¿no es cierto? No todas las ideas son proyectos. Se convierte en un proyecto cuando esa idea eh, pasa a ser una intención, un propósito de llevarla a cabo, ¿no es cierto? Ahí. Una vez que tenemos esa intención clara de llevarla a cabo, entonces podemos decir que estamos dando el inicio a un proyecto. El siguiente paso es la planificación, es decir, ya tenemos la respuesta o la intención definida de lo que queremos hacer, entonces para hacer una planificación precisa, el primer paso es definirlo claramente en palabras, si es posible escribirlo, qué es lo que queremos, ¿no es cierto? En el caso de las obras de construcción, por ejemplo, cuando decimos el qué es lo que queremos, no decimos simplemente una casa, sino que definimos de qué área va a tener esa casa, qué clase de casa va a ser, cuáles van a ser sus dependencias, etcétera. O sea que como se podrá dejar traslucir por las palabras que acabo de decir, se empieza a desarrollar prácticamente la idea, se le empieza a dar forma. ¿Quiénes dan forma a la idea? Los profesionales afines a ella, afines a la intención. En el caso de las obras de construcción, seguramente un arquitecto, seguramente los topógrafos, seguramente los investigadores de los laboratorios de suelos, de materiales, seguramente los ingenieros, ¿verdad? Que le darán forma a la idea. Entonces, esta
intención de darle forma a la idea no es simplemente un discurso, ¿no es cierto?, sino es todo un proceso que conlleva la investigación, la obtención de información, se construyen todos los elementos que conforman un proyecto materialmente hablando, es decir, los planos, se estudian las normas, las especificaciones internacionales, nacionales, locales, se hacen los diseños, los proyectos arquitectónicos, los cálculos estructurales, los diseños en las diferentes especialidades, se redactan las especificaciones, se traza un cronograma, se definen plazos, se busca financiamiento, se planifica la forma en la que se van a obtener los recursos, en la forma en la que se van a recuperar los recursos, si es que es esa la intención, se planifica el alcance en todos los sentidos, se elaboran todas las normas, reglamentos, toda la documentación, se estudia de qué manera se lo va a llevar a cabo, si se va a contratar un especialista, si se va a contratar, si se va a hacer una licitación, si se va a invitar, si va a ser local, si va a ser nacional o simplemente se va a hacer, puede ser chico, puede ser grande o simplemente se le puede decir al albañil del barrio que venga a ayudarnos a ejecutar el proyecto. Es decir, se define todo, se le da forma a las ideas, de manera que estas ideas se conviertan en un propósito real, ¿no es cierto? Ya no solamente en un sueño, ya no solamente en una intención, sino en un proyecto realmente establecido en los documentos. Hoy en día será en imágenes, en videos, qué sé yo, usando elementos virtuales, etcétera, de la forma que sea, ¿verdad? Entonces, darle forma a esa idea, darle forma a esa idea. Una vez que se tiene todo definido, fíjense que este es el paso previo probablemente más importante en cuanto a la planificación se refiere, entonces estamos listos para entrar en la ejecución del proyecto. La ejecución del proyecto consiste en cumplir con todo lo que se ha planificado, ¿verdad? En darle vida al tema de los planos, al tema de las especificaciones, al tema del avance de obra, al tema del manejo de los recursos, al tema del cumplimiento de las metas, del cumplimiento de la calidad, etcétera. La ejecución, que es prácticamente el escenario en el que la mayoría de las personas solemos mm, colocar al actor principal, que es el director de la obra o el director del proyecto. ¿Quién es el director del proyecto? El que ejecuta el proyecto, ¿no es cierto? Probablemente el director del proyecto en muchos casos no ha estado en la etapa de la concepción, no ha estado en la etapa de la planificación, aunque podemos darnos cuenta ahora lo útil que sería, ¿verdad?, haber estado en esas etapas también, porque quién mejor para ejecutar lo que ha sido parte de su trabajo previo que, de alguien que haya participado en las etapas previas, que una persona recién llegada que tiene que interpretar ello, ¿no es cierto? Sin embargo, hay personas lo suficientemente calificadas como para aterrizar en un proyecto que ya está en marcha y tomar las riendas y hacerse cargo de todo lo necesario. Obviamente, tiene que tener los medios y las capacidades necesarias para el asunto. Durante la ejecución hay un proceso muy importante y que es vital hoy en día y no se lo puede pasar por alto, porque la ejecución en sí misma suena como algo frío, ¿verdad? Como algo que vamos a cumplir y si resulta bien y si no, no tanto y hasta le podemos echar la culpa a la planificación si es que ha habido si es que algo sale o no sale, mejor dicho, como lo que se había esperado que salga a pesar de estar definido en el proyecto. Entonces la ejecución suena un poco limitada si es que no se ejecuta esta otra parte paralelamente que es el monitoreo y el control, ¿verdad? Toda ejecución de toda actividad hoy en día tiene que ser monitoreada y reciclada permanentemente, ¿no es cierto? Una de las actividades más importantes, más que dirigir, es más importante controlar probablemente, ¿no? Porque el control es el que nos permite medir los resultados que vamos obteniendo. Y entonces, en función de esos resultados, podemos generar nuevas instructivas, nuevas direcciones para cumplir con nuestro trabajo. En cambio, dirigir simplemente basado en los papeles y tomar decisiones frías aceptando que todo lo proyectado tiene que dar por resultado lo que se espera que dé por resultado, sin hacer una verificación del transcurso
de las cosas sin hacer una verificación constante de los resultados cuando son chicos, cuando se pueden detectar los errores chicos, cuando se pueden corregir las fallas chicas, cuando se puede reencauzar las decisiones no muy acertadas que se han tomado, etcétera, mediante un monitoreo estrecho, mediante un análisis estrecho, seguido, constante, de cada pedazo del proyecto a medida que se va ejecutando y el consiguiente reciclaje, corrección, rediseño, en algunos casos hasta paralización para corregir problemas que se presentan y que son muy grandes. Entonces, este monitoreo y este control nos va a llevar evidentemente a un buen resultado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nos estamos asegurando de que así sea. Y finalmente viene obviamente la terminación, que es cuando se comprueba que hemos cumplido todas las metas, que hemos llenado todos los objetivos satisfactoriamente. Esa palabrita también es esencial en toda especulación que podamos hacer sobre el tema, ¿no es cierto? De nada sirve terminar un proyecto, terminar una obra, cumplir con una gestión de dirección de proyectos si es que los resultados no son los esperados. Entonces, justamente la responsabilidad del director de proyectos radica en eso, ¿no? En su capacidad para garantizar un buen resultado. Nadie intentaría llevar adelante un proyecto si no tiene, ¿verdad? Si no tenemos la certeza de que las cosas salgan bien. Al menos esa es la idea en los papeles, ¿no es cierto? Ustedes saben que en la política, por ejemplo, en nuestro país se hacen proyectos que no tienen ni ton ni son y que resultan un fracaso, ¿no es cierto? Y a nadie le meten a la cárcel, principalmente los que son con dinero público. Entonces, fíjense qué tan importante es la responsabilidad. Aquí alguien hace algo, le pela en todo, pierden plata y nadie no tiene ninguna responsabilidad posterior. En el tema de la dirección de proyectos hay un marco importante que es el que tenemos que reconocer como, como el escenario principal en la ejecución de esta tarea de dirigir algo, ¿no es cierto? Lo primero es que tenemos que tener una claridad absoluta de saber qué es lo que tenemos que hacer en todos sus detalles. Cuando hablamos de obras de construcción, por ejemplo, creo que nosotros lo tenemos muy claro, es la lista del presupuesto, ¿no es cierto? Cuando elaboramos la lista del presupuesto, hacemos un repaso de todos los componentes que nos dan como resultado el objeto final. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Porque nos hemos asegurado además que la sumatoria de los componentes, de los costos de los componentes sea igual al costo total o viceversa, ¿no es cierto? Que el costo total es igual a la sumatoria de los costos de los componentes, pero no necesariamente hablando del costo, hablando de los hechos también, ¿no es cierto? El hecho final, el objeto final va a ser la sumatoria de haber realizado y ejecutado satisfactoriamente todos los hechos parciales que nos llevan a este fin determinado. ¿Y qué es eso? Eso es el alcance. Es decir, que tenemos que tener absoluta y plena conciencia de lo que queremos lograr en toda su magnitud, tanto como un todo, tanto con el todo como con las partes. ¿Verdad? Porque normalmente para hacer un recorrido, para cumplir con un objetivo, para ir de la universidad a nuestra casa, tenemos que hacer un recorrido, ¿no es cierto? Primero tendremos que, si es que vamos a ir caminando, primero vamos a recorrer la primera cuadra, luego la segunda y luego la tercera. No podemos alterar eso. Si vamos por otra ruta, es una opción que tenemos, pero de todas maneras está bien definido el principio y está bien definido el final, ¿verdad? Si no llegamos a donde estamos destinados a llegar, no hemos cumplido con la meta. Entonces, esa es la claridad sobre el alcance del proyecto que tenemos que tener, ¿no? El alcance de todo lo que se tiene que cumplir, todo lo que se tiene que realizar cualitativa y cuantitativamente. Entonces, esa es una de las limitantes, digamos, porque no podemos dar por cumplida la meta si es que falta algo, ¿verdad? No podemos dar por cumplida la meta si es que no hemos completado satisfactoriamente todo lo que se ha trazado. Otro factor muy importante que enmarca también el proceso de dirección de un proyecto y la responsabilidad de hacerlo es el tiempo, ¿verdad? Todo proyecto, toda meta normalmente va acompañada de un plazo.
¿verdad? ¿Por qué fijamos un plazo? Porque no puede ser indefinido, ¿no es cierto? No puede ser indefinido. Inclusive los proyectos personales, cuando entramos a la universidad porque tenemos un proyecto de alcanzar una profesión y ser ingenieros, no podemos quedarnos 30 años en la universidad como el dirigente de la CUB, ¿verdad? No podemos hacer eso. No, no está dentro de lo racional, ni de lo correcto, ni de las expectativas nuestras, ni de nuestros padres, ni de nada, ni de la sociedad. Entonces siempre tiene que haber un plazo. En las obras de ingeniería siempre hay un plazo y ese plazo está relacionado con el ritmo con el que podemos cumplir la ejecución del proyecto. Entonces esta también es una limitante dentro de la cual tenemos que llevar adelante todas nuestras acciones. Están regidas por los rendimientos. En nuestro caso, hemos hablado claramente, para poder cumplir con los plazos tenemos que alcanzar ciertos rendimientos en todas y cada una de las actividades que forman el todo. Entonces, fíjense que las tareas del director de proyecto, las tareas del director de obra están claramente definidas, ¿no? Ya no es una poesía, que hay que ser responsables, que tenemos que cumplir con las metas, como hablan los políticos, digamos, sino que en nuestro caso estamos definiendo claramente el alcance del proyecto, es pues la lista de actividades con sus cantidades, ¿no? Tantos metros cúbicos de tal cosa se tienen que hacer sí o sí. No podemos hacer la mitad ni la tercera parte, tenemos que hacer todo, hasta el último decimal, y tiene que estar bien hecho y tiene que estar dentro del plazo previsto. El plazo es entonces otra de las condiciones que tenemos que cumplir. Una tercera condición y obvia es el presupuesto, ¿no es cierto? Tenemos recursos limitados, no es que podemos gastar todo lo que nos parezca, hacer 3 veces cada puerta, pintar 10 veces cada pared porque está mal pintada, echar a perder los materiales, perder el tiempo con la mano de... No podemos, ¿verdad? Estamos limitados a un presupuesto, tenemos los costos unitarios, tenemos los costos totales de cada ítem, no podemos sobrepasarnos de esas cifras. En todo caso, la eficiencia más bien se traduce en que el costo real sea menor que lo que se ha planificado, o por lo menos que sea igual, pero nunca superior. Entonces, fíjense cómo es otra tarea del director de obra, estar velando permanentemente, tiene que estar atento a qué se compra, cuánto se gasta, cuánto se tardó, cuánto le vamos a tener que pagar a la mano de obra por ese motivo, qué tiempo están trabajando los equipos, rinden, no rinden, qué estamos gastando de más, etcétera. El control del uso de los materiales, del uso de los equipos, del uso de las herramientas en el caso de la ingeniería, pero un proyecto es mucho más amplio, ¿no? Imagínense un proyecto de, qué sé yo, que no sea de construcción, un proyecto de qué sé yo, industrializar Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Ya son palabras mayores donde también existen periodos de tiempo, alcances que se pretenden lograr cuando son proyectos muy grandes, generalmente se lo hace por etapas, ¿no? Etapa 1, etapa 2, etcétera, y obviamente en cada caso o en el caso total hay un presupuesto que nos limita las condiciones en las que podamos hacer. De hecho, cuando se hace la planificación, se hace un juego con el presupuesto, ¿no? Porque no se puede planificar tampoco cosas que no son reales y que están más allá de nuestras posibilidades o más allá de las disponibilidades que se tienen, en este caso de dinero o en otros casos de tiempo o en otros casos por algunas otro tipo de limitaciones. Eso está en, eso tiene que preverse en la parte del proyecto, ¿verdad? Cuando se está haciendo en la parte de la planificación del proyecto, perdón, ¿no es cierto? Cuando se está haciendo la planificación se tiene que analizar todos esos problemas. En la ejecución, más bien, tenemos que cumplir con todo lo planificado y nuestra tarea es que se haga realidad todo lo que se ha planificado y mejor si superamos las metas trazadas en la planificación. Finalmente, tenemos un factor muy importante que en nuestro medio no se considera tanto algunas veces y que es la calidad, ¿no es cierto? No basta con cumplir con el plazo, no basta con cumplir con el alcance, no basta con poner hasta el último clavo en la construcción que estamos ejecutando, no basta con no pasarse del presupuesto, sino que además tenemos que hacer las cosas con calidad, porque para eso nos contratan, para eso estamos, esa es nuestra función y el director de obra es el responsable de lograr, imagínense un director de obra que cumple con todo, pero un desastre, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, estos son los 4 factores importantísimos que están relacionados directamente con la parte práctica y con el ejercicio de la dirección de un proyecto. La visión del director de proyecto está enfocada en estos 4 puntos genéricamente hablando, porque particularmente cada uno de ellos, como bien sabemos,
contiene muchas otras perspectivas que también se tienen que controlar. Y no solamente eso, sino que además hay otros enfoques que, porque no es esto lo único que se debe ver, es lo principal, sí, para poder decir en algún momento hemos cumplido satisfactoriamente, pero esto está rodeado de muchos otros enfoques, por ejemplo, muy particulares. Aquí tenemos una pequeña lista de algunos de ellos, ¿no? Los recursos humanos que tienen sus particularidades, las adquisiciones o compras de suministros, la logística para movilizarse y para manejar un proyecto, ¿verdad? O una obra, los riesgos que se corren, la responsabilidad de tener la salud y la seguridad de todas las personas que están dentro del proyecto y fuera de él, en las cercanías o en cualquier cosa que tenga relación con nuestro proyecto, con nuestra obra, las relaciones que se deben manejar, quién las tiene que manejar. La persona indicada es el director de proyecto, ¿verdad? Las relaciones con las autoridades, con los propietarios, con la fiscalización, con la supervisión, con los vecinos, con la comunidad, etcétera. Los aspectos legales, importantísimo conocer y manejar todos los aspectos legales. No podemos ser directores de obra, de una obra, de un proyecto donde estamos rompiendo las reglas, las normas o las leyes, ¿no es cierto? La administración, ¿verdad? No es solamente la parte técnica, la administración probablemente al final de cuentas es la parte más importante, ¿no? Y esta última también, el medio ambiente. Estos dos elementos probablemente son los más importantes hoy en día, ¿no? La administración de los recursos, de los materiales, de la mano casado todo esto con la logística, tiene muchísimo que ver. De hecho, el director de obra o el director de proyecto está mucho más entrelazado con estos factores que con lo técnico, de cuántos fierros tiene que tener, que si la mezcla está bien o la dosificación. Normalmente se contratan otras personas o se encarga a otras personas para que se hagan cargo del detalle, porque no se puede tampoco abarcar todo y obviamente esto tiene mucha relación con la dimensión del proyecto de la obra. Aquí vemos el mismo listado que el anterior, pero un poquito más enfocado al tema de las obras. Obviamente que creo que nadie va a tener dudas sobre esto, ¿no es cierto? Y yo lo que quiero resaltar acá, antes de pasar al siguiente tema, es hacer una reflexión de que todo lo que es repetido de una manera tal vez muy rápida y todo lo que está resumido en el texto también de una manera muy apretada, probablemente, en la aplicación de todas estas definiciones que podemos encontrar en los libros. Ustedes entren a internet, dirección de obras o dirección de proyectos y van a encontrar un montón de cosas así como las que hemos estado leyendo, donde hay que hacer esto, hay que hacer el otro, cosas genéricas, pero en la práctica, en nuestro medio, un director de obra, ¿qué es un director de obra? Habría que preguntarse eso, porque en primer lugar tenemos que darnos cuenta que la palabra obra es demasiado genérica, ¿no es cierto? Se puede referir a hacer la barda del vecino, esa es una obra, como también puede ser construir un aeropuerto, esa también es otra obra. Entonces, la dirección de obra en ambos casos, qué jerarquía, qué requisitos, qué papeles, qué cosas se pueden cumplir. Y no tanto porque dependa, otro factor no es solamente el tamaño, la magnitud de la obra, que también está casada con el alcance, con el plazo, con los recursos o el costo que está involucrado y con la calidad en muchos casos, ¿no es cierto? Sino que también tiene que ver con las atribuciones que se le da al director de obra, porque hasta este momento todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos analizado, parecería que el director de proyecto es un superdotado que tiene todo el poder para tomar las decisiones en todos los campos. Y así debería ser, ¿verdad? Entonces, pero en la práctica hay muchos casos, particularmente los jóvenes o recién egresados de ingeniería que les piden que vayan a trabajar, a hacerse cargo, entre comillas, de una obra y en muchos casos le ponen el título de director de obra, pero le pagan una miseria, no le dan atribuciones, no tiene autoridad, no puede tomar decisiones, todo está definido, todo está manejado desde la oficina o hay alguien que está por encima de él que no le deja actuar, está limitado en todos los aspectos, entonces a eso también se le llama dirección de obra. Así que yo me he permitido clasificar los niveles o jerarquías de la dirección de obra para no meter todo en un solo saco, ¿no es cierto? La dirección completa, le estoy llamando
al caso, que cumple con todas las definiciones que hemos dicho. Ya hemos visto que un proyecto de alguna manera es una intención multidisciplinaria que involucra todas las cosas. La palabra mágica es todo, ¿no es cierto? Entonces el director de un proyecto, de una obra, el director completo está a cargo de todo. Por lo tanto, tiene que tener cualidades de manejo financiero, de manejo económico, de manejo técnico, de manejo administrativo, de manejo del medio ambiente, de manejo de logística y de todo, ¿no es cierto? Porque para ser la cabeza de todas esas actividades no tiene que tener multiprofesiones ni ser un sabio, pero tiene que tener la idea de cómo funciona todo eso y tiene que tener la capacidad de tomar las decisiones adecuadas, porque además va a tener como dependientes de él un experto en medio ambiente, un experto en administración, un experto va a tener, pero como dependientes de él, las decisiones principales las tiene que tomar él. Y es multidisciplinario y no tiene límites, ¿verdad? Solamente la ley y los que le contratan le pondrán ciertos límites, pero en realidad es el responsable absoluto de todo. Ese sería el un extremo. El otro extremo, el que le ponen de director de obra, pero no decide nada, ¿no? Es el que tiene que estar parado ahí mirando lo que hacen los demás sin poder tomar ninguna decisión. Cuando más podrá mandarles algo a los obreros, pero no decide sobre la plata, no decide sobre los equipos, no decide sobre las contrataciones, no decide sobre las compras, no decide sobre los aspectos técnicos, no decide nada. Simplemente es un nexo entre la obra y la oficina, donde él les informa, ya están vaciando, sí, ya estamos vaciando. ¿Llegaron los obreros? Sí, llegaron. ¿Llegó el cemento? Sí, llegó el cemento. ¿Quiénes mandan el cemento? ¿Quiénes mandan los obreros? Otras personas de la oficina. Entonces, muy mal va a poder dirigir, entre comillas, el trabajo, la obra o la ejecución del proyecto si no tiene las herramientas y las atribuciones del caso. Y una tercera opción que vendría a ser intermedia entre ambas, ¿no es cierto? Que es como las situaciones que se presentan en nuestro medio. Obviamente, para la dirección completa se tiene que tener un conocimiento completo de todo, no hay para qué resaltar, más bien en cualquier lista que se haga, más bien puede faltar algo, ¿no es cierto? Porque si hablamos de todo, tendría que estar todo. Así que una manera elegante de salir de eso es poner en el último lugar otras cosas, ¿no? La dirección de obra con limitaciones, que generalmente se enfoca solamente al plano técnico y al acompañamiento de la realización de la obra, pero mínimamente uno debería tener y manejar por lo menos los planos y las especificaciones, ¿no? Sino cómo va a ejercer su papel por lo menos en la parte técnica, ya que no maneja nada más. Y las cosas intermedias, ¿no es cierto?, que serían deseables que se pidan, un buen consejo para el profesional joven, interrogar sobre esto a sus contratantes, ¿verdad? ¿En qué medida puede manejar esto? Tenerlo bien claro, muy importante rayar la cancha para que después no le estén echando la culpa, porque él va a ser el chivo expiatorio. ¿Quién es el chivo expiatorio? El director de obra, el que está en la obra. Él tiene la culpa de todo. Debió haber terminado de vaciar el hormigón para tal fecha porque así está en el cronograma, pero no le mandaron cemento, la mezcladora estaba mal. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a quejar de eso? No, ¿no es cierto? Tiene que bajar la cabeza y aguantar las quejas. Entonces, por eso es bastante importante leer esto, esta partecita que está ahí, y en lo posible aclarar la figura para saber exactamente dónde se pisa.